Es un gusto, como siempre, encontrarnos en este nuestro programa en que les llevamos nuestra alegre noticia de la divina voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Divino. Y como siempre agradecemos primeramente a Dios uno y trino, santo e indivisible, en ti Jesús, Maestro Divino de tiempo completo, y a ti María Inmaculada, siempre presente y atenta a tus hijos en este tema de la divina voluntad operante en la criatura. Bien, hoy iniciamos nuestro programa número 23. Querido Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Guille. ¿Cómo estás con este friecito? Pues bastante intenso y lluvia, pero bueno, aquí estamos presentes, sobre todo siguiendo esas palabras que acabas de decir, ¿no? Me gustó eso de maestro de tiempo completo. Ay, sí. Un Jesús de maestro de tiempo completo. Si el Así maestro es. está, bueno, pues que no esté el alumno. Exacto, ¿Verdad? que eres servicio. Así es. Bien. Bueno, y recordando en el programa antepasado, recuerda Salvador, hacíamos la pregunta, ¿es capaz el hombre de conocer a Dios? Y la respuesta fue un sí contundente. Dios quiere ser conocido. Dios se deja conocer por sus criaturas en su Hijo, tanto cuanto queramos y estemos dispuestos a contener de él, de su vida. Y escuchábamos en el programa pasado también sobre la vida de Dios, cómo nos ha rodeado a sus criaturas con su amor, con su vida, y cómo nos va llevando por un camino, un proceso, dejándose conocer y dejando que lo experimentemos a Dios, queriendo que lo vivamos, es decir, que vivamos su vida. En fin, es grandioso todo lo que hemos venido conociendo de este maravilloso papá, y una de las cosas más maravillosas, que lo hemos repetido últimamente, es que lo tenemos sumamente cerca, por fuera y dentro de nosotros. Como nos habías dicho, Salvador, como Jesús le dice a Luisa, que un bien para que sea completo tiene que ser por dentro y por fuera. Y aquí recordamos también estas palabras de Jesús cuando dice, no teman, porque el que está dentro de ustedes es mayor que el que está en el mundo. Y bueno, hablando de su vida, que estuvimos hablando la semana pasada de la vida de Dios, nos hablaba de la vida mística y la vida real. Y nos quedamos en que íbamos a continuar este tema. Si nos quisieras volver a recordar y a repasar la diferencia entre la vida mística y la vida real. Y también después te tengo reservada otra pregunta. O sea, con todo el contexto, ¿verdad?, de lo que nos has venido compartiendo de los escritos de Luisa Picarreta, ¿puede darnos Dios algo más grande que Él mismo? Todo esto nos deja, como tú dices, francamente sin aliento. Y pues se nos ocurre esta segunda pregunta, que te la dejamos ahí en el escritorio. ¿Para qué ha hecho Dios todas estas maravillas? Bueno, pues yo creo que esta pregunta que dijiste que la dejáramos en el escritorio la vamos a cerrar muy bien para que no se salga. y vamos a centrarnos, ¿no?, ahorita en lo que dices, que se redondee del programa pasado. Sí, de esa diferencia entre la vida mística y la vida real. Así es. Mira, tratando de recordar un poco, porque ya ves que el programa pasado estuvo lleno de accidentes e interrupciones, todo, pero bueno, en términos globales, la idea era el que Dios nos da su vida a través de su voluntad y que era necesaria la vida
real de Jesús en nosotros para poder acceder a esta divina voluntad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la divina voluntad quiere repetir su vida en nosotros, Guille, que es el tema central de los escritos de Luisa, generalmente, como decíamos y hemos dicho ya en varios programas, se tiene la idea de que esta divina voluntad va a venir a mí o a ti o al que la llame para hacer vida en él, o sea, fundirse con el alma, fundirse con la voluntad del alma y desde ahí actuar. En un principio, tú ya sabrás que siempre me gusta eso de decir de que es camino. Como un camino, está bien entenderlo así, pero yo creo que estamos llegando ya al momento de que hay que ir poniendo las cosas tal y como son, porque si no, poco a poco nos vamos a ir confundiendo más y sobre todo ir haciendo conceptos ya muy hechos, muy arraigados en nosotros, que después sea difícil quitarlos, pero que sean erróneos. Vamos a decir así, cuando en los escritos se habla de que la divina voluntad quiere repetir su vida en nosotros, lo que se está queriendo decir es que va a repetir la vida de Jesús en nosotros, puesto que Él es la vida de la divina voluntad. Ellos son inseparables, Jesús y la divina voluntad son inseparables. Y no, esta divina voluntad no puede ponerse en alguien ajeno a Jesús de la misma manera que en Jesús. La Iglesia define la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en Jesús con el nombre de unión hipostática. Y este es el término con el que la Iglesia define a esta unión de naturalezas, ¿sí? Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad con la naturaleza humana. Y en términos generales podríamos decir que si la divina voluntad pudiera venir a habitar en cualquiera de nosotros, sería exactamente lo mismo que en Jesús. Y entonces podríamos decir que se puede mencionar también como una unión hipostática, lo cual en definitiva no es verídico, no es cierto. Entonces, vamos a volver a recordar aquel capítulo, creo que lo mencionamos en el programa pasado, donde se habla que toda voluntad requiere de una vida a través de la cual desarrolle sus acciones. Entonces, la divina voluntad, para poder desarrollar lo que ella haga, todo de lo que ella sea capaz, que es infinita, es todopoderosa, en fin, lo tiene que hacer a través de una vida. O sea, porque dentro de Dios, en el adintra de Dios, la divina voluntad está representada o no representada. El Padre está representado por la divina voluntad. O sea, como que se equiparan. La voluntad le pertenece al Padre, la sabiduría al Hijo y el amor al Espíritu Santo. Pero la divina voluntad, podríamos decirlo así, de esta manera, que toma la vida del Padre. Esto puede sonar raro, pero creo que vale la pena decirlo. Dios es trino, es un solo Dios, pero trino en personas, y son inconfundibles en personas. O sea, no se confunden. Entonces, la divina voluntad dentro de la Trinidad le corresponde al Padre. Y Él, cuando genera al Hijo, o sea, se saca a sí mismo y se pone todo Él en el Hijo. Por eso es que el Hijo
contiene la misma voluntad del Padre. Y el mismo movimiento sería en la procedencia del Espíritu Santo. O sea que son tres personas distintas, con con una sola voluntad, volviéndolo un solo Dios, porque es una sola voluntad la que obra. Pero una vez que Dios decide obrar en el adextra, o sea, en el afuera de la Trinidad, ahí la divina voluntad requiere de una vida, o sea, una vida ya no como adentro, ya no en la vida del Padre, sino una vida donde desarrollarse fuera. Y esa vida es la de Jesús. Así que a través de Él, a través de Jesús, es que esta divina voluntad actúa, formando una unidad inseparable. O sea, la humanidad de Jesús y la divinidad de Jesús, o la divina voluntad, como lo quieras poner, es una unidad inseparable. Por lo que sería absurdo pensar que la divina voluntad puede bilocarse en otra humanidad, puesto que para desarrollar sus acciones lo tiene que hacer a través de la vida que ya tiene, que ya contiene, que es la vida de Jesús. Y no puede hacerlo de otra manera. Si lo pudiera hacer, tendría que dejar a Jesús para ponerse en otro, con lo que Jesús dejaría de ser lo que es, lo cual suena prácticamente ridículo, ¿no? Así es. Por tanto, el que quiera repetir su vida en nosotros, o sea, el que la divina voluntad quiera repetir su vida en nosotros, lo que nos está queriendo decir es que quiere repetir la vida de Jesús en nosotros y a través de Él actuar en cada uno, ¿sí? Y listo, en cada uno que lo quiera, que lo desee, que lo anhele. Entonces, esto cuadra o concuerda perfectamente con toda la revelación, donde se nos pone a Jesús como modelo a seguir, donde se nos hace la invitación de ser otro Jesús. O sea, y esto es lo que vamos a tratar de lograr, pero a través de la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces se sabe que hasta la actualidad ha habido todos nosotros contamos ya, tenemos esa gracia de tener la vida de Jesús en nosotros, y esto a través del bautismo. O sea, se nos reinjerta nuevamente, que esto ya lo hemos repetido también en varias ocasiones. Sí. Pero en esa diferencia que cuando Luisa le dice a Jesús que si no será su vida mística que él hace en cada alma que tiene la gracia, y que cómo puede ser posible que para vivir en su voluntad Jesús diga que se debe contar con la vida real, y cuando Jesús le dice, no, espérate, no es así, o sea, es mi vida real. Entonces Jesús lo deja muy bien marcado, dice, no es una vida mística, como para aquellos que poseen mi gracia, que eso es lo que ha sido hasta ahora la santidad humana. Pero ahí Jesús pone una frase después de esto que es la clave. Dice, no como aquellos que poseen mi gracia, pero no viven con sus actos fundidos en mi querer. Y por eso no tienen materia suficiente para formarme los accidentes para poder aprisionarme. Sería como si faltara la hostia al sacerdote y quisiera pronunciar las palabras de la consagración. Las podría decir, pero las diría en el vacío, y ciertamente mi vida sacramental no tendría existencia. Así me encuentro en los corazones, que mientras pueden poseer mi gracia, pero no viven del todo en mi querer, estoy en ellos por gracia, pero no realmente.
O sea, vuelve otra vez a reafirmarlo. Y aquí ya nos queda un poco más claro. Hasta ahora, toda la santidad grande, pequeña que se haya hecho desde la muerte de Jesús hasta la actualidad, que es la santidad humana, siempre ha sido por gracia. Y nadie hasta ahora ha podido unir sus actos a los actos de Dios. ¿De acuerdo? Nadie ha podido tener esa unidad de acción con Dios. Nadie ha podido decir lo que Jesús dijo: no soy yo, es mi Padre que mora en mí quien hace sus obras en mí. Y eso es vivir unido, fundido al divino querer. Recordemos que el querer es el acto, y el acto de Dios es un acto único, o sea, el querer divino. Por lo tanto, en el momento que la criatura obre en este ambiente de la divina voluntad y fundido, unido a este querer divino, en ese momento se estará logrando tener los actos de Dios en nosotros. Y entonces sí, la vida mística de Jesús que habita en nosotros, teniendo sus actos, vamos a decirlo así, cobra vida. No podemos pensar en la vida de alguien si no contiene actos. Jesús le dice a Luisa que la vida es movimiento y el movimiento es acto. Por lo tanto, una vida de Jesús, una vida de Jesús sin sus actos, es a lo que consideramos una vida mística. ¿Sí? Sí. Entonces creo que las cosas se van aclarando un poco. La presencia de Jesús en nosotros es real. O sea, ahí está, pero es real en forma mística, o sea, en forma no obrante. No es un Jesús que obre, ¿sí? Entonces, este punto de diferencia con la santidad humana es el vivir del todo en su querer. Ahora, Luisa, cuando empieza a entender esto también, conforme Jesús le va aclarando, entonces Luisa se pregunta también, ¿cómo puede ser que tú puedas vivir realmente en el alma que vive en tu querer? O sea, ¿cómo podemos realizarlo? ¿Cómo podemos unirnos a este acto tuyo? Y entonces Jesús le contesta, que también creo que vale la pena leerlo completo, sin comentarios, sin intermedios. Y Jesús le dice: hija mía, ¿qué no vivo acaso en la hostia sacramental, vivo y verdadero, en alma, cuerpo, sangre y divinidad? ¿Y por qué vivo en la hostia en alma, cuerpo, sangre y divinidad? Porque no hay una voluntad que se oponga a la mía. Si yo encontrara en la hostia una voluntad que se opusiera a la mía, yo no haría en ella ni vida real ni perenne. Y es también esta la causa por la cual los accidentes sacramentales se consumen cuando las criaturas me reciben, porque no encuentro una voluntad humana unida conmigo, de manera que quieran perder la suya para hacer adquisición de la mía, sino que encuentro una voluntad que quiere obrar, que quiere hacer por sí misma, y yo hago mi visita, mi breve visita, y parto. Entonces, creo que aquí también ya nos queda un poco más claro, ¿sí? El qué es lo que pasa, por qué se consume la especie. La especie se consume, bueno, por cuestión natural de materia, por una digestión. La promesa de Jesús era quedarse en la especie. Pero en el momento que queda ya libre en nosotros, en ese momento no encuentra espacio para obrar, porque se encuentra con una voluntad humana que quiere seguir obrando.
Y entonces él ya no puede actuar, ya no puede seguir puesto en la criatura, porque entraría en conflicto. Si se atiene a que la criatura viva con la voluntad humana, entonces él, Jesús, la divinidad, estaría esclavo de la voluntad humana. Si obliga a la criatura a actuar con su voluntad, o sea, con la voluntad divina, entonces estaría contradiciendo todo lo que él siempre ha querido, que él quiere a alguien, pero en forma de libre, usando el libre albedrío, y que se una a vivir con Dios, pero voluntariamente, ¿sí? Entonces Jesús continúa y dice, en cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo. O sea, los actos de la criatura son los mismos actos de Dios. Y los actos de Dios son los mismos actos de la criatura. O sea, se unifica el actuar de la criatura con el acto eterno de Dios, con el querer de Dios, con el querer divino. Dice, en cambio, para quien vive en mi voluntad, mi querer y el suyo son uno solo. Y si lo hago en la hostia, mucho más lo puedo hacer en él, pues encuentro un latido, un afecto, mi correspondencia y mi utilidad, lo que no encuentro en la hostia. Y luego viene algo también muy curioso, dice, al alma que vive en mi voluntad, le es necesaria mi vida real en ella. De otra manera, ¿cómo podría vivir de mi querer? Y esto viene a reforzar lo que habíamos mencionado hace un momento. O sea, es necesario tener la vida real de Jesús en nosotros para que a través de Él, porque Él es la vida de la divina voluntad, ahora la divina voluntad pueda obrar en cada uno de nosotros. Pero otra vez lo mismo, para que se forme la vida real de Jesús, se necesita unir el acto humano al acto divino. ¿De acuerdo? O sea, creo que va siendo más o menos claro, ¿verdad? Le dice Jesús a Luisa, dice, es que la vida, o sea, la vida del alma en mi voluntad, no es otra cosa que la vida de los bienaventurados, que como viven en mi querer, en virtud de él, cada uno me tiene en ellos como si fuera uno solo, vivo y verdadero, no místicamente, sino realmente habitante en ellos. Entonces, otra vez lo vuelve a recalcar, lo importante son los actos, es el actuar de Dios en la criatura, lo que va a formar la vida real de Jesús en nosotros. Y ese actuar del querer divino en la criatura, formando la vida real de Jesús, ahora sí, la divina voluntad, teniendo a su vida que es Jesús, obra en nosotros. Parece así como muchas vueltas, pero es lógico. O sea, si dejara a Jesús, como dijimos hace rato, Jesús dejaría de ser lo que es, y entonces nosotros pasaríamos a formar la vida real de esa divina voluntad. Y eso, total y absoluto error, ¿no? Entonces, cada vez que oigamos que la divina voluntad quiere venir a vivir en nosotros, debemos entender lo que es Jesús viviendo en nosotros, un Jesús obrante, que a través de él se desarrollan las acciones de la divina voluntad. Vamos a oír otras palabras de Jesús donde vuelve a reafirmar que es necesaria su vida real para vivir en esta voluntad.
Entonces dice Jesús, ¿cómo habría podido mi voluntad tener su vida en ti si no estuviera tu Jesús en ti, que da el campo para desarrollar el obrar de mi querer en tu alma? Creo que vuelve a ser lo mismo, ¿no, Guille? O sea, otra vez ese recalcar que es necesario esto. Y como por último, Jesús al final de ese capítulo le dice, y cuando la voluntad humana se une a mi querer, se forma mi vida en el alma. O sea, es todo un proceso. Si te has fijado en los primeros libros de Luisa, siempre habla de la voluntad, luego el reino de la divina voluntad obrante en la criatura, pero al final ya habla del reino del querer divino. Si lo habrás notado en los libros de Luisa, ¿no? Y es por eso, es todo un ir subiendo en conocimiento para ir cada vez entendiendo un poco mejor qué es el vivir en esta voluntad. Y ahora entendemos perfectamente el por qué Adán fue corrido del paraíso. ¿Te acuerdas la causa por la que Adán fue corrido del paraíso, Guille? Bueno, pues concretamente porque el ser corrido, porque hizo un acto de voluntad humana separado de la voluntad divina, porque se olvidó de amar a Dios, se olvidó, de que Dios lo amaba, y separó su voluntad de la divina para actuar él solo. Por fin te agarré en una. No, Adán y Eva son corridos del paraíso no por eso. Sí, bueno, es que, discúlpame, no entendí bien la pregunta. Por eso, mira, no, o sea, fueron corridos porque dice, o sea, el relato bíblico dice, y entonces Dios dijo, miren a Adán y Eva, helos ahí, convertidos en como nosotros, conocedores del bien y del mal. Mejor saquémoslos del paraíso, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Ya hemos hablado un poco del árbol de la vida, ya que sabemos perfectamente que el árbol del conocimiento del bien y del mal, es la voluntad humana. El árbol de la vida lo podríamos representar aquí como Jesús, como ese Jesús obrante o querer divino si quieres. Los actos de Dios en el paraíso, los actos de Dios que iban a estar unidos total y absolutamente a los actos de Adán, y entonces poder formar perfectamente esa vida divina en él. Y esa es la causa de que lo saquen del paraíso, no tanto el hecho de la desobediencia, sino de que podría tomar otra vez de ese árbol. ¿Sí? Bueno, nada más así. Con esto, no sé tú qué pienses, yo creo que nos queda claro que hay una diferencia enorme entre vida mística y vida real. Y nos queda claro también que el vivir en la divina voluntad es formar en nosotros la vida de Jesús. Y para formar esa vida de Jesús es necesario tener sus actos. Sí queda ya muy... Sí, yo pienso que sí queda claro. Podríamos decir que la vida mística, así como lo has dicho, de Jesús, pues está en la santidad humana. Así es. La vida real, en la santidad divina, de la cual nos viene mostrando Jesús en nuestros escritos de Luisa. Exacto. Y que la santidad humana es camino, y que la vida mística de Jesús es camino, ¿sí? O sea, para llegar a este punto de su vida real en la criatura, pero unida ahora sí
a ese querer divino, a ese acto de Dios unido al acto de la criatura. Bueno, ahora vamos a empezar con tus preguntas. A ver, Voy a empezar por la última. bueno. O sea, ¿cuál sería Sí, la...? como que la primera pregunta que te hice lleva en sí misma tu respuesta, ¿no? ¿Puede darnos Dios algo más grande que él mismo? Así es. O sea, definitivamente ya no. Hasta antes de esto, bueno, Dios nos había dado sus gracias, toda una serie de dones de Él, pero nunca se había dado Él. Aunque el premio de aceptar los dones de Dios y de vivir conforme Dios quería, era llegar a obtenerlo, pero en el cielo. O sea, la vida de los bienaventurados es esa, poseerlo como propiedad, ¿sí? Vivir a Dios en el cielo. Entonces eso quedaba allá, como premio, como parte de una vida futura, esa vida eterna que íbamos a tener, pero no en la tierra. Ahora, ya una vez aquí en la tierra, una vez que Dios se da a la criatura y se da plenamente, como y en la misma manera que se ha dado en el cielo, pues ya no hay nada más que pueda dar. ¿Qué nos podría dar? Siempre y cuando fueran dones, nos podría dar muchas cosas. O sea, nos podría dar dones, el Espíritu Santo podría llenarnos de sus dones, pero todos serían simples adornos. Y ahora es Dios mismo quien se da. Por lo tanto, ya no hay nada que quede fuera, porque Dios lo contiene todo. Y todos los dones y todos los bienes que la criatura puede recibir siempre son salidos de Dios. Si yo tengo a Dios, bueno, pues ya se sobreentiende, ¿no? No me puede dar nada más. Es una pregunta que debiera haber ido al principio de todo lo que nos has compartido. Sí, quizá al principio de los programas, como para decir, bueno, ¿nos puede dar algo más de lo que nos ha dado? Pues sí, nos puede dar todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Entonces por eso decía yo que le íbamos a dejar en el cajón, pero bueno. Sí, pero es la respuesta a todo lo que hemos venido hablando. Así es. Entonces vamos a ver qué es lo que qué mueve a Dios para hacer todo esto. O sea, toda esta maniobra tan grande, tan inmensa de Dios, este actuar de Dios, este Dios queriendo tener a una criatura que lo contenga a Él poderse poner en esa criatura para poderla amar y poder ser amado desde Él. O sea, ¿qué es lo que mueve a Dios? Bueno, en términos muy generales, la causa es el mismo Dios, o sea, su amor, ¿sí? Su amor, que eso es lo que lo lleva a hacer todo lo que ha hecho. Y eso lo refiere en unas palabras en un capítulo de Luisa, cuando le dice, hija mía, si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía, a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras, antes de crear al hombre, las dije a mi amor. No quiero estar solo, sino quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor.
Por eso la hice a mi semejanza. Y conforme su inteligencia piensa en mí, se ocupa de mí, así hace compañía a mi sabiduría. Mis pensamientos haciendo compañía a los suyos, nos entretenemos juntos. Si su mirada me mira a mí y a las cosas creadas para amarme, siento la compañía de su mirada, y así de todo lo demás, ¿no? Esto nos debe a mí en lo personal me causa no sé, una sensación muy rara, una sensación de ternura. No sé si esté bien dicha lo que quiero dar a... Es un Dios infinito, infinito, poderoso, o sea, omnipotente, todo lo que quieras, pero no quiere estar solo. Quiere una compañía, y esto se lo dice él mismo, se lo dice a su amor, ¿sí? ¿Y quién es su amor? El Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Uh-huh. El amor completo de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, Dios aquí está representando un diálogo, diciéndose a sí mismo, al Espíritu Santo, al amor completo, diciéndole, ¿sabes qué? Es que no quiero estar solo. Bueno, y el remedio de esto, el remedio a esa soledad de Dios, el remedio a esa, voy a usar una palabra muy humana que no es exacta, pero nos va a dar una idea, a esa tristeza de Dios, porque todos aquellos que se sienten solos son tristes. Somos nosotros, Guille. Uh-huh. Tú eres el remedio a la soledad y a la tristeza de Dios. Cada uno de nosotros debería de pensar esto y ver realmente la magnitud que esto conlleva. Porque si nosotros lo decimos así, que no quería estar solo, quería compañía, es algo tan común, tan trillado, que en realidad no le vemos el trasfondo a esto. Pero un Dios que quiere compañía en todo lo que hace, un Dios que quiere compañía en su pensar, un Dios que quiere compañía en su mirar, un Dios que quiere compañía en su actuar, en todo lo que Él hace. Quiere tener una compañía, pero a la par. Una compañía de una criatura que mire lo que Él mira y de la forma que Él mira. Que actúe de la forma que Él actúa y con las consecuencias de la acción de Dios. Que piense lo que Él piensa y con todas las consecuencias de ese pensar. Por lo tanto, en ese solo pensamiento, Guille, podríamos entretenernos muchísimo tiempo pensando quiénes somos. Yo a veces, yo siempre trato de poner primero a Dios, porque siempre somos muy egoístas y siempre pensamos en lo que yo voy a recibir, porque pienso que Dios no necesita nada. Pero estas palabras, o sea, me deben primero hacer entender que ese pensamiento es erróneo. Porque el primero que necesita es Dios, porque esto lo dice antes de toda la creación. O sea, no quiero estar solo. Entonces, no había nadie, no había nada, así que es Dios mismo quien está manifestando una necesidad de Él, un deseo, un anhelo, quiere tener una compañía. Y en ese sentido es que siempre que hablamos de Dios les digo, primero Dios. ¿Por qué siempre tenemos que pensar en nosotros, en lo que nosotros vamos a ganar, en lo que nosotros vamos a obtener? Si me porto bien, si es la santidad y todo. No, primero vamos a pensar en lo que le puedo dar a Dios.
¿Por qué pensar en lo que dejo, en lo que pierdo, o siempre que hablamos con alguien que está saliéndose de esta cercanía con Dios, siempre le decimos que lo que pierde y lo que le puede pasar, y nunca pensamos en lo que Dios pierde o en lo que le puede pasar a Dios? Pero ahorita, en este momento, quiero cambiar esa actitud, y quiero cambiarla para que nos demos cuenta, a ver si logramos comprender un poquito qué es lo que somos, quiénes somos en realidad. Y así, con esta idea de que somos el alivio a la soledad de Dios, y que Dios, para poder tener compañía, debe tener compañía en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace, pero en la misma medida de lo que Él es y Él hace. Entonces, comentábamos que aquí sí hay que cambiar un poquito la perspectiva para darnos cuenta de quiénes somos. O sea, porque siempre quitarnos esa idea de que somos algo, o de que somos más que algo, somos alguien según nosotros. Y Jesús dice que el mal del hombre empieza cuando su voluntad empieza a tener conciencia de sí misma y a creerse algo. Si yo captara bien estas palabras de Jesús ahorita, entendería que soy creado con las especificaciones necesarias para ser la compañía ideal de Dios. Somos la compañía idónea de Dios, somos la creación de la compañía de Dios. Al igual que Dios, después de haber que Adán le puso nombre a todos los animales, y dice el relato bíblico, y no se encontró criatura adecuada para compañía de Adán. Así Dios, después de crear todo, vamos a ponerlo en él, no encontraba una compañía adecuada para él. Y esa compañía adecuada somos nosotros. Esa compañía adecuada es Guillermina, esa compañía adecuada es Mauro, esa compañía adecuada es Iris, esa compañía adecuada es Tony, esa compañía adecuada es Salvador, y en fin, etcétera, 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 dentro de nosotros, que son única y exclusivamente para hacer compañía a Dios. Todo lo grande que somos, que a veces nos gloriamos de lo que somos, no es más que para hacerle compañía a Dios y poder compartir con Él, sus propias cosas. O sea, mi inteligencia, poca, mucha, la que Dios me haya dado, me sirve para compartir su inteligencia. Así que en realidad mi inteligencia no me interesa si es muy brillante o no. Mis cualidades que tenga, mi forma de ser, mis atributos naturales, que es de los que nos enorgullecemos terriblemente, o a veces nos sentimos mal por ellos, pero no son más que la clavija, el switch para conectarme a los atributos de Dios. Por lo tanto, ¿qué es mi inteligencia? Una inteligencia pobre, chiquita, si en realidad nada más me sirve para conectarme a la inteligencia de Dios. ¿De qué me puedo enorgullecer de tener una inteligencia enorme que ante la inteligencia de Dios es nada? Entonces, esto es de lo que deberíamos de sentirnos orgullosos, de tener atributos, pequeños o grandes, no importa, pero que me sirven para conectarme a los atributos de Dios y gozar, usar, usufructuar junto con Él de sus dones, de sus atributos, para que así Dios pueda tener su compañía y pueda desahogar en el amor.
Pero ese desahogar, Guille, la palabra desahogar es un sacar de sí todo algo que está reprimido, todo aquello que está como en una presa, que está desbordando aquella presa. Entonces el desahogo de esa presa es un torrente inmenso de todo lo que contiene. Entonces Dios es una presa, una represa enorme, con todos los bienes que Dios contiene, con todos sus atributos divinos, y que quiere desahogarlos, pero no encuentra en dónde, no encuentra modo de abrir esa compuerta. Y el recipiente ideal para todo lo que contiene Dios somos nosotros. ¿Qué me importa si soy inteligente o no? ¿Qué me importa si tengo atributos humanamente buenos o no? ¿Qué me importa si soy sociable o soy huraño? ¿Qué me importa si soy alegre o soy triste o soy de carácter, como dicen, flemático? ¿Qué me interesa? Lo que me interesa es simplemente conectarme con Dios. Y eso me dará una idea de la magnitud de lo que somos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues simplemente la decisión es nuestra. Nos podemos quedar con lo nuestro, con nuestros dones, o nos podemos unir al donador. Que esto es mucho de lo que a veces comentaba yo con algunas personas que ansían tener dones. Y decía yo, bueno, pero ¿para qué? Si lo que deben tener es al donador. Y teniendo al donador tengo todo. ¿Para qué quiero yo tener una inteligencia enorme, humanamente? Señor, hazme más inteligente, va a decir Dios. ¿Y para qué? Si con la inteligencia que te di no me puedes encontrar, te hago más inteligente, te me vas a separar más. Más bien te voy a hacer tonto. O sea, en muchas ocasiones yo creo que esa sería la solución, ¿verdad? ¿Cómo va aquello de yo te bendigo, Padre, por haber revelado esto? ¿Qué? A los pequeños. Y habérselo ocultado a los sabios. Ándale. Entonces, bueno, pues ahí queda. También en alguna ocasión Jesús le dice a Luisa que si supiéramos qué bella, qué valiosa es el alma para Dios, nunca pecaríamos. Así es. Y no lo mancharíamos con nada. Pero para nada, porque vamos entendiendo con lo que nos vas compartiendo, que Dios nos hizo, nos creó, a como nos necesitaba. Porque justo nos dio lo que Él deseaba recibir para que el amor sea amado con su propio amor a su mismo nivel. Así es. Así es. Ahorita recuerdo algo que decía Santa Catalina de Siena. Bueno, no decía ella, sino en las revelaciones que ella tiene, sí, le decían que desde que el alma se conoce a sí misma, como da con la humildad y con el odio a su propia pasión de los sentidos, al constatar esta ley perversa impresa en sus miembros y que siempre está en rebelión contra el espíritu. Y así es, en la medida que nos vamos conociendo, es en la medida en la que vamos cayendo en la cuenta de lo que somos y de lo absurdo de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Y ella lo habla, bueno, se lo dan a nivel de virtudes. Ahora imagínate, a nivel de la divina voluntad, a nivel de vida divina real en ti. Por eso es que la única finalidad por la cual Dios crea, por la cual la Trinidad crea toda la creación, es que la creación debía servir como habitación del hombre y el hombre debía servir como habitación de Dios.
Dios quería formar tantas vidas de Él por cuantas criaturas sacaban a la luz del día. Cada una de ellas debía poseer nuestra vida, pero una vida hablante y obrante. ¿Sí? Entonces, para esto servimos. Esta es la motivación de Dios para hacer toda la creación. La creación como habitación nuestra, pero el hombre como habitación de Dios. Y habitación de Dios para formar tantas vidas por cuantas criaturas sacaban a la luz del día. Y esto quizá te responda a una pregunta que hiciste la vez pasada o la antepasada, que si esto sería para todos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues creo que aquí está la respuesta que Dios tiene en su idea, en su plan. Era para todos. Él quería tantas vidas divinas como criaturas ha habido y habrá en la tierra. Se calcula que hasta ahorita van 12,000 millones de personas. ¿Desde más o menos. cuándo? ¿Desde Adán? Desde Adán para acá. O sea, 12,000 millones. O sea, un poquito como el doble aproximadamente de lo que hay ahora. Bueno, pues sí, ahí tenemos un poco la magnitud de lo que Dios quería hacer. Entonces, dice, por cuantas criaturas sacábamos a la luz del día, cada una de ellas debía poseer nuestra vida, pero vida hablante y obrante. Otra vez, el querer divino actuando en la criatura. Dice, no sabemos estar donde estamos sin decir y sin obrar. Si esto fuera, sería formarnos tantas cárceles que nos impondrían al silencio y a la inutilidad. Entonces, es lo que más o menos hemos manejado siempre. Dios no puede quedarse en un alma que no lo deja obrar, que no lo deja hablar. ¿Sí? ¿Te has fijado? No es crítica, es simplemente una observación. Vamos a comulgar, recibimos la hostia, recibimos a Jesús completo y en el mejor de los casos nos vamos a nuestro lugar y rara vez agradecemos y casi en todas las veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero no te damos el curso a la palabra de Dios. No le decimos, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Señor, aquí estoy, ahora sí como que aquí estoy, tu siervo te escucha, habla, tu siervo te escucha. No lo dejamos hablar, menos lo dejamos obrar. Y dice Jesús, nuestro ente supremo habla y obra. La palabra llama a la obra y la obra manifiesta quiénes somos nosotros y nos forma tales bienaventuranzas y alegrías de volvernos felices a nosotros y a todos aquellos que conviven con nosotros. Así que cada palabra y obra nuestra es una nueva alegría y felicidad que nos creamos. Así es, una nueva alegría y felicidad que nos creamos, pero no para ellos, sino para nosotros. Bueno, para ellos y nosotros, ¿sí? He aquí por qué queremos formar en el hombre nuestra vida hablante y obrante. Porque debíamos formar tales maravillas de nuestro ser divino para crear nuevas y siempre más bellas creaciones. Y yo te preguntaría, Guille, ¿en dónde? ¿En dónde sería todo eso? ¿En pues dónde esas exactamente, esas nuevas, ¿sí? y bellas creaciones
es en nosotros. Dice, porque queríamos desahogar y dar curso a lo que podemos y sabemos hacer, y dar curso a las nuevas alegrías y felicidades. ¿Y dónde sería todo esto? En nuestra habitación del hombre. ¿Sí? Dice, pero ¿quieres saber tú quién es nuestra palabra? Nuestra voluntad. Ella es la obradora de nuestras obras, la narradora de nuestro ser divino, la portadora y la conservadora de nuestra vida en la criatura. Sin ella, o sea, sin la palabra, nosotros no nos movemos de nuestro trono ni formamos vida en ninguna habitación. Y esto hay que desmenuzarlo un poquito. ¿Quién es nuestra palabra? Nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir palabra, Guille? Acción, expresión, acción, ¿sí? La palabra. Entonces, ¿quién es nuestra palabra? Nuestra voluntad. Ella es la obradora de nuestras obras. ¿Y quién es la vida a través de la cual se desarrollan las obras de Dios? ¿Me pregunta? Sí, fue pregunta. Yo dije, está pensando, van a correr. No, estaba escuchando, como de repente haces la pregunta y la vas respondiendo. Pues la vida de Jesús. Sí, por supuesto. Entonces, con esto volvemos otra vez a recalcar, ¿quién es nuestra palabra? Nuestra voluntad. Y esta voluntad es la que obra todas las obras de Dios y la que narra a su ser divino. Es la portadora y la conservadora de nuestra vida en la criatura. Sin ella no nos movemos de nuestro trono ni formamos vida en ninguna habitación. O sea, ¿sin quién? Ahora sí, sin Jesús. Jesús es la vida de esta divina voluntad. Por lo tanto, por eso es que Jesús dice, yo soy la voluntad divina. Yo soy el fiat divino, porque Él es el obrador de todo esto. ¿Sí? Entonces, es Jesús quien nos va a habitar. Es Jesús quien nos quiere llenar de todos estos dones que Dios tiene. Y es Jesús quien va a formar la vida divina en nosotros. Así que, de nueva cuenta, se vuelve al punto de que sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Nada. ¿Sí? Él es la puerta que nos lleva al acceso al Padre. Así es. Y luego continúa, dice, nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida a nuestra divina voluntad. ¿Qué es principio de vida, Guillermina? Es ese punto, ahora ya no te dejé contestar. Sí, muy bien. Es ese punto, ese algo que es lo que hace que cobremos vida prácticamente. O sea, lo que hace que nos movamos, lo que hace que pensemos, lo que hace que hablemos. Y hasta ahorita nosotros tenemos como principio de vida nuestra alma. Pero nuestra alma, a pesar de ser espiritual, es creada. Es un alma creada, por lo tanto es un alma finita, limitada, o sea, totalmente limitada. Por eso es que todo lo que hacemos, todo lo que nosotros hacemos, toma o adquiere las características de la voluntad con la que se hicieron. La voluntad, recuerda, está en el alma. Y nuestra alma y nuestra voluntad son creadas, finitas, imperfectas. Por lo tanto, nuestras obras son pequeñas, imperfectas, ¿sí? Bueno, pero si ahora me cambian y me dicen que Dios mismo
se ponía en el hombre como principio de vida y que nos ponía a su voluntad como la que iba a movernos. Y si seguimos el mismo orden, ahora todo lo que salga de la divina voluntad, todas las obras de la divina voluntad, tienen que cobrar las características de esa voluntad que las realizó. Por lo tanto, las obras que haga la criatura en la divina voluntad son infinitas, son eternas, son todo lo que quieras atribuirle a las obras de Dios, esas son las obras de la criatura. No por la criatura, sino por la divina voluntad, que es el principio de vida de esta criatura. Y quizá ahora... Sí. Las últimas palabras, no sé. ¿Cuáles? ¿De ahorita? Bueno, o sea, decíamos que todo lo que obra la divina voluntad en donde quiera que obre, en Dios o en la criatura, cobra la naturaleza divina. Por lo tanto, las obras de la criatura van a ser obras divinas, no por la criatura en sí misma, sino por la divina voluntad obrante en la criatura, pero que se las quiere dar como propias, para poder acompañar a Dios en todo. ¿Cómo podría yo acompañar a Dios en sus sabidurías con una sabiduría humana? Totalmente absurdo. ¿Cómo puedo acompañar a Dios en su obrar con mi obrar finito e imperfecto? Absurdo. Total, ni la más exaltada ciencia ficción lo ha llegado a pensar. Pero ahora somos Dios, con Dios. Ahora formamos parte de ese ser que quiso crearse una humanidad donde habitar y a través de la cual obrar. Y le dice Jesús, queríamos sentirnos raptar por Él. Queríamos sentirnos raptar por Él. ¿Quién podría jactarse de poder raptar a Dios? Raptarlo en belleza. Pues todavía no hay cosméticos de esa magnitud. Raptarlo en sabiduría, raptarlo en forma de ser, raptarlo con nuestra, no sé, con nuestra palabra, con nuestro pensamiento, con nuestros ideales, solamente teniéndolo de Él. Entonces queríamos sentirnos raptar por Él, queríamos sentir en Él nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra felicidad, nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién más podía hacernos sentir y ver todo esto sino nuestra divina voluntad bilocada en Él? Queríamos ver en el hombre al portador de su Creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Deberíamos de sentirnos, no sé, honrados, orgullosos, infinitamente orgullosos por este papel que nos tocó. Y sin embargo, ni caso le hacemos. Pero es que hemos estado así como que en una penumbra. Sí, yo entiendo, pero esa penumbra, Guille, que se empieza a despejar ahora, sí. O sea, porque apenas empezamos a rasgar un poquito los velos y empezamos como a entrever, porque esto que hemos leído, que hemos comentado, yo pienso que no es ni la millonésima parte de lo que hay en estas mismas líneas. ¿Sí? Pero sin embargo, todas las personas que lo han conocido, como que no profundizan hasta allá, como que falta esa chispa, ese abrir los ojos,
porque nos seguimos sintiendo algo. Todavía no llegamos al conocimiento de nuestra nada, Guille. Exacto, y perdón tantito que te interrumpa, o sea, todo lo que hemos venido desarrollando en estos programas desde el principio, desde cuando nos hablaste de nuestro origen, que pues nos lleva a conocer el proyecto original de Dios para con su criatura. O sea, ya desde ahí pues, nos hace voltear, nos hace como despertar de un letargo en el que hemos estado viviendo, ¿no? O sea, a mí se me ha hecho maravilloso todo el transcurso de estas charlas que hemos tenido en estos programas, pero realmente es algo muy, ¿cómo te quiero decir, Salvador? No difícil, no duro, no quiero encontrar una palabra adecuada. Nuevo. Nos interesa, Nuevo. Pues nuevo en nuestro conocimiento. Pero como que le va encontrando lógica a todo lo que vas diciendo, aunque sean cosas que jamás nos imaginamos entender, comprender, escuchar, pues no sé, el Espíritu Santo que anhela ser conocido como se nos está dando a conocer ahorita a Dios, pues nos irá dando ese entendimiento, ¿no? O sea, no es fácil, pero es algo de lo que ya no te puedes escapar. O sea, ya no puedes hacerte como que no supe esto, no lo conocí. Ya no vuelves a ser el mismo. Aquí más bien nos queda, pues yo pienso a todos los que hemos venido siguiendo este tema, estos programas, pues meternos a meditar, a masticar, a rumiar, porque es algo fuertísimo, como acabas de decir. Somos muy afortunados de conocer lo que acabas de decir hoy al principio, de que somos un remedio para la tristeza de Dios. O sea, un desahogo, somos su posible alegría si nos decidimos hacerlo. Así es. Y quitémonos de la mente la idea de que Dios vive en su cielo y feliz y sin que le falte nada y totalmente ajeno a cualquier necesidad, ¿no? Sí, autosuficiente, porque como tú dices, lo observamos y lo juzgamos desde nuestra perspectiva humana, imperfecta, terrible, mezquina, como somos, y no nos damos cuenta que es un grandiosísimo papá, amorosísimo, tiernísimo, como tú mismo pues lo definiste hace rato, su actuar, y que si nos creó justamente es porque nos necesitaba en la necesidad que tú explicas, ¿no? De que él mismo se suple su necesidad. Pero es ciertísimo esa idea de que Dios nos creó porque nos necesitaba, porque quería ser amado por sus criaturas, perdón. Así es. Y de que le duele, de que tiene ese dolor inmenso porque no lo logra. Simplemente sigamos leyendo. Dice, por eso, al no hacer nuestra divina voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada. Nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora que debía raptarnos para darles nuevas sorpresas de felicidad, se convirtió en debilidad, en suma se trastornó. Sí lo escuchas. Sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada. No está hablando aquí del dolor de la pasión de la humanidad de Jesús, ¿eh? Sí. No, es un dolor diferente, no es el dolor cruento de la pasión, no es el dolor infligido por ni siquiera por la misma divinidad en la pasión interna de Jesús, en la pasión del amor, en la pasión del pecado, que eso nos quedan más lejanas.
nos queda muy cercana la pasión de los judíos, la pasión infligida por el hombre, ¿sí? Pero ni siquiera esas es comparable a esto. No está hablando de aquello, está hablando de esto. Y si toleró los dolores de la pasión, los dolores que le infligimos, que le infligió el hombre, el dolor que le infligió la divinidad a través del amor y la pasión del pecado. O sea, eso era alivio para Jesús. Porque esta es la clave de aquel grito en el huerto. Si es posible que pase de mí este cáliz, no el cáliz de los dolores, no el cáliz de la cruz, no el cáliz de las espinas, de los latigazos, de los golpes, de las injurias, no, este dolor, porque este dolor es el único dolor que toca a Dios, el dolor de ver maltrecha, de ver destrozada su obra, de ver desordenado al hombre, cuando que el hombre debería de haber sido su joyel. Y esa palabra la usa muchas veces, ¿no? Sí. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra. Y esta es otra de las cosas maravillosas que Dios tiene. Una vez decretado algo, no rompe para nada su idea. Un decreto divino se tiene que cumplir forzosamente, tarde o temprano, con castigos, sin castigos, haciendo lo que tenga que hacer, pero se tiene que cumplir. La primera gran manifestación de ese retornar al plan de Dios es el diluvio. Era tal la corrupción que necesitó quitar algo, dar un escarmiento. Y luego todo lo que hemos vivido a través de todos estos años y lo que nos falta por vivir, que quién sabe qué tanto necesite hacer Dios, ¿sí? Pero he aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra, porque Él no se quiere quedar solo. Si permitiera el desorden en su obra, estaríamos haciendo total y absolutamente a un Dios triste, a un Dios taciturno. Y de ahí la gravedad de todo lo que se hace en la actualidad. Y dice, y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad que queremos poner al hombre, esta la finalidad, el querer poner al hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación, y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, o sea, de sus actos, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad. ¿Qué nos está diciendo Guillermina? Que quiere restituir el paraíso terrenal. Uh-huh. Porque somos su paraíso. Así es. Y Él en nosotros es nuestro paraíso. Uh-huh. El ángel con la espada de fuego, ¿sí?, impidiendo el paso al paraíso terrenal. ¿Te acuerdas de la escritura? Sí, por supuesto. Puso a un ángel con una espada de fuego para impedir que el hombre regresara. Bueno, Dios ya lo quitó. Ahora el camino está abierto, pero tenemos que regresar por aquí, por este sendero, el sendero de dejarnos rehacer su vida en nosotros, ¿sí? Bueno, y todo esto, o sea, aparte de querer una compañía, Guille, aparte de querer tener a alguien con quien compartir, ¿habrá habido alguna otra causa, alguna otra cosa, o sea, para poder explicarnos todo esto? Bueno, vamos a ver algunas cositas que Jesús le dice a Luisa. En una ocasión está Luisa
pensando que para la criatura pues, es una enorme adquisición el vivir en su voluntad y el tener en su poder a un querer divino con una inmensidad y una potencia que no se agotan, un amor que siempre arde, una luz que no se extingue jamás, una santidad que da en lo increíble, ¿sí? Pero ella se pregunta, bueno, ¿y para Dios? ¿Cuál puede ser su ganancia, su gloria, su honor? Y mientras está en estos pensamientos, llega Jesús y luego, ya sabes, dice, hija mía, hija amadísima de mi voluntad, la razón, la causa, la finalidad por la que tanto suspiro que mi divina voluntad tome su puesto, su dominio y la haga de soberano en la criatura, es porque nuestro ente supremo va en busca de encontrarse a sí mismo en la pequeñez humana. Piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. ¿Pero dónde? ¿Tal vez en la extensión de los cielos? No. ¿En la inmensidad de la luz que llena toda la tierra? No. ¿Acaso en la multiplicidad de las aguas del mar? No, sino en el pequeño corazón humano. Queremos esconder nuestra inmensidad, nuestra potencia, nuestra sabiduría y todo nuestro ser divino en la criatura. Escondernos en las cosas grandes no es una gran cosa, pero en las pequeñas desahogarnos más en amor. En fin, ¿te acuerdas de la gota y el mar? Sí. La gotita ya no tiene chiste de estar inmersa en el mar. Ahora es el mar que quiere ponerse en la gota. Ajá. Y conste que lo estamos dando como algo grandioso, pero aquí tengo que contestar otra vez a tu pregunta. Después de esto todavía hay más. Esto no es más que el inicio, el principio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahorita no es que nos vaya a dar más, sino nos va a ampliar un poquito el conocimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero creo que con esto es más que suficiente, cuando menos por ahorita, para entender, ¿sí? Quiere reconocerse en nosotros, quiere llegar y verse en nosotros, ¿sí? Por eso es que le dice, piensa bien qué significa un Dios que va en busca de sí mismo. O sea, Dios está buscando a Él, ¿pero dónde? En la extensión de los cielos, no, en la inmensidad de la luz que llena toda la tierra. En fin, creo que el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Así es. Entonces, pues... Ay, pero te digo que como siempre nos quedamos así como en suspenso para que esto continúe. Y yo pienso que a todos los que escuchamos el programa nos debe de pasar lo mismo. Como te decía hace rato, de no querer seguir siendo los mismos que hasta ahorita. Si ya nos queda el pensamiento de que pues nosotros somos el remedio para la tristeza de Dios, pues caray, hay que hacer algo. Así es. O sea, cuando menos reconocer lo que somos y que no hemos querido ser hasta ahora. Ay, querido Salvador, queridísimo Salvador, no sabes cómo te agradecemos todo esto que nos compartes. Y pues nos quedamos de verdad así como que, ay, queremos más. Así que continuamos esto en el siguiente programa. Así es, Salvador. Así que muchísimas gracias. Dios nos bendice a todos. Te agradecemos, Salvador. Y pues un abrazo bien fuerte de todos. Igualmente, Guille, y hasta luego a todos los que nos escuchan. Sí, muy buenas tardes.